¿Qué es el derecho a la igualdad? El derecho de todos los seres humanos a ser iguales en dignidad, a ser tratados con respeto y consideración y a participar con bases iguales en cualquier área de la vida económica, social, política, cultural o civil. En la identificación de las expresiones graves de la discriminación encontramos dos causas estructurales que dan origen a esta. Por un lado, desigualdad económica y pobreza. Por otro, factores socioculturales que se traducen en una desigualdad de trato y oportunidades. Ahora bien, al considerar esos puntos de los que estamos hablando, podemos entender a la discriminación como un concepto sociológico que se traduce en una conducta culturalmente fundada, sistemática y socialmente extendida de desprecio contra una persona o grupo de personas sobre la base de un prejuicio negativo o un estigma relacionado con una desventaja inmerecida y que tiene por efecto, intencional o no, dañar sus derechos y libertades fundamentales. Desde el punto de vista legal, la discriminación se entiende de acuerdo al artículo 5 de la Ley para prevenir y eliminar la discriminación del Distrito Federal como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades. Cuando se base en uno o más de los siguientes motivos, el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo. En esos casos, la discriminación tiene como resultado la negación de derechos y libertades fundamentales que imposibilitan la desigualdad real de trato y oportunidades, y con ello el pleno goce y ejercicio precisamente de esos derechos y libertades como la salud, el trabajo, la educación, procuración, justicia, entre otros. El derecho a la no discriminación es el derecho de toda persona a ser tratada de manera homogénea, sin exclusión, distinción, restricción arbitrarias, con el fin de que sea capaz de aprovechar plenamente el resto de sus derechos y libertades fundamentales y libre acceso de las oportunidades socialmente disponibles. Por otro lado, la Declaración de Principios sobre la Igualdad refleja el consenso moral entre profesionales de la equidad y los derechos humanos. Está basada en conceptos y jurisprudencia desarrollada en contextos internacionales, regionales y nacionales. No discriminación como principio fundante de la protección de todos los derechos. México forma parte de este sistema, por lo que ha suscrito y ratificado diversos tratados internacionales, siendo los más relevantes en cuanto al derecho a la igualdad y a la no discriminación. De una manera somera, los antecedentes de marco jurídico nacional, de los cuales podemos mencionar que la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación, el 27 de marzo de 2001, la Comisión Ciudadana lanzó una convocatoria pública para que los propios grupos discriminados, los partidos políticos, las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos fundamentales, los funcionarios de la administración pública, los académicos y todas las personas interesadas se reunieron periódicamente en foros plurales para exponer las causas más graves y recurrentes de la discriminación. El fin principal de este esfuerzo fue el de traducir las demandas de tales grupos afectados en una norma jurídica que fuera capaz de protegerlos. Desde su nacimiento, la Comisión expresó su preocupación ante el hecho de que en México las diversas formas de discriminación constituyen una barrera estructural que impide el desarrollo de una sociedad sustentada en la igualdad de oportunidades y en donde las diferencias no se traduzcan en una fuente de exclusión o de marginación. En el marco jurídico local, la Ciudad de México incorpora preceptos jurídicos y normativos provenientes del ámbito internacional y federal. Para encontrar el modo de instrumentar medidas efectivas en local, eso es lo que hace el gobierno de la Ciudad de México, en materia de implementación de acciones institucionales con un enfoque transversal y progresivo de equidad y de derechos humanos.
La actual ley para prevenir y eliminar la discriminación del Distrito Federal es el instrumento rector en materia de igualdad y no discriminación. Su definición sobre qué se entiende por discriminación y qué grupos demandan atención prioritaria y específica o por qué motivos está prohibida la discriminación es la más extensa comparada con otras leyes locales. Se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 24 de febrero de 2011. Aunado a lo anterior, establece la serie de principios, acciones y esfuerzos que deberán realizar todos los entes de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia para institucionalizar las medidas generales y específicas a favor de la igualdad de oportunidades. Entre ellos destaca la formulación de políticas de acciones gubernamentales dirigidas a crear y promover una cultura de respeto al derecho, a la no discriminación en el ámbito educativo, la participación en la vida pública de las personas en grupos de situación discriminatoria, procuración e impartición de justicia, seguridad y eliminación de la violencia en medios de comunicación. Dentro de las medidas específicas destaca la creación de medidas positivas para las mujeres, niñas y niños, jóvenes, personas adultas, mayores, personas con discapacidad, personas de pueblos y comunidades indígenas, colectivo LGBTT, poblaciones callejeras, personas en situación de vulnerabilidad por razón de su situación económica, entre otros.